sobre sujetarse a las autoridades civiles y tener la misma actitud de respeto y sujeción a sus jefes en el trabajo. Pero en ese mensaje, en ese primer mensaje dijimos que también el apóstol Pedro aplica este tema sobre la sujeción en el hogar. En el mensaje de hoy, entonces, vamos a estar hablando sobre el respeto en el hogar cristiano. Puede ser que usted y yo seamos ciudadanos modelo, obedeciendo a las autoridades, obedeciendo a los oficiales de policía, porque no tenemos de otra, porque no queremos meternos en problemas. Y entonces tratamos de andar cumpliendo con las leyes. No hay de otra. Es lo mismo en el lugar de trabajo. Aguantamos a los jefes malcriados, los aguantamos situaciones laborales porque no tenemos de otra. Sin embargo, aunque nosotros seamos ciudadanos modelo porque no tenemos de otra y aguantemos situaciones difíciles en el trabajo porque no hay de otra, de nada nos sirve que hagamos ese tipo de comportamiento de obediencia afuera y en el hogar seamos malos esposos, déspotas, malcriados, groseros, o esposas malcriadas y groseras, o hijos rebeldes, irrespetuosos a sus padres. Y si afuera somos una cosa y en el hogar somos otra distinta, entonces no estamos viviendo la vida cristiana como nos manda Dios. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, en los primeros versículos, vamos a estar hablando sobre lo que el Espíritu Santo nos dice, cómo debe ser nuestra conducta en el hogar. Antes de leer esa porción de las Escrituras, permítanme compartirles unas inquietudes que tengo respecto a la situación de las mujeres en el mundo. Actualmente, en pleno siglo XXI, en la India, todavía siguen casando a las muchachas menores de edad a cambio de una dote. En la India, todavía las mujeres siguen siendo un cero a la izquierda en comparación con el valor que se le da al sexo masculino. En África, en algunos países, las niñas siguen recibiendo la ablación. Hay una cirugía donde le cortan el clítoris. Todavía en muchos países del Medio Oriente, gobernados por la religión musulmana, las mujeres no tienen derechos sobre sí mismas. Es más, hay países donde no se les permite conducir un vehículo. No pueden salir a la calle en un vehículo si no van acompañadas de algún varón de la familia. En la China todavía las mujeres no reciben cariño y afecto en público de parte de los hombres. Hay una relación de frialdad y de distanciamiento de los varones chinos con respecto a las mujeres. Y en Panamá, así como en muchos otros países donde gobierna la mentalidad cristiana, supuestamente,
Las mujeres siguen siendo asesinadas por causas pasionales. Esa es la condición de las mujeres en el mundo hoy en día. Teniendo esto bien presente, yo les invito entonces ahora que leamos Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 6. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Detengámonos aquí en la lectura y ruego su atención, por favor. Aquí el apóstol Pedro toca un tema que no es agradable en nuestra época particularmente. El tema de la sujeción de la mujer a la dirección del varón en el hogar. Pero quiero dejarlo bien en claro. Este es un tema, el tema de la sujeción, sujetarnos a orden establecido por Dios, es algo que toca nuestro más profundo orgullo. El ser humano no quiere sujetarse. Y como dije en el mensaje anterior sobre el tema de sujetarnos a las autoridades, el punto principal del mandamiento es que llega a tocar la rebeldía, el pecado de rebeldía de todos nosotros. Entonces, el propósito que tiene el Espíritu Santo con esta palabra para nosotros es ayudarnos a mostrar el amor de Dios a través de la humildad y de el respeto en el hogar. Repito, el mensaje de Dios para nosotros en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 13, el mensaje de hoy es que el Espíritu Santo toca el tema de el amor de Dios demostrado en el hogar por medio de ser respetuosos unos con otros, humildes unos con otros. La actitud cristiana de respeto y humildad debe prevalecer en el hogar. Y es interesante porque afuera podemos mostrarnos respetuosos con los demás. Hay esposos que pueden ser todo risa y sonrisas y chistes y amabilidad con las mujeres de afuera, pero cuando llegan a su hogar son machistas y tienen actitudes que no son las mismas que tienen afuera en el hogar. Entonces, el tema aquí es el respeto, la humildad que debe prevalecer en todos. El apóstol Pedro comienza diciendo en el capítulo 3, versículo 1, asimismo. Esta es una palabra que une lo que ha venido exponiendo en el capítulo 2. Y ya lo dije hace un instante, en el capítulo 2,
el apóstol expone la sujeción a las autoridades. Sujetarnos al gobierno civil y sujetarnos a nuestros jefes en el trabajo. Asimismo, vosotras, mujeres. Es decir, Pablo está hablando del mismo tema, el tema de la sujeción. Dice, ustedes, mujeres, deben tener la misma sujeción. Quiero aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando de inferioridad humana, ni de superioridad humana. En ninguna parte la palabra sujeción encierra esa idea. Jesucristo se sujetó a la voluntad del Padre. Y Jesús es de la misma naturaleza divina que el Padre. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús se sujetó al Padre. Al hablar de la sujeción, estamos hablando de someternos, obedecer a un orden establecido. Y Dios ha establecido que en el hogar los varones son cabeza de la familia. Quiero que quede bien en claro. La Biblia dice que en la iglesia son los varones los que presiden en la iglesia. Las mujeres son colaboradoras, son ayuda idónea, pero en el programa de Dios, en el proyecto de Dios para la iglesia y para el hogar, los varones han sido designados por Dios para dirigir tanto en la iglesia como en el hogar. Esa es palabra de Dios. Y no estamos hablando de inferioridad o de superioridad. No estamos hablando de eso, porque tanto mujeres como hombres son iguales delante de Dios. Todos, tanto hombres como mujeres, recibimos en la creación la imagen de Dios. Y en el plan de salvación, Dios nos trata iguales a los varones y a las mujeres. Todos somos redimidos por la sangre de Cristo y todos necesitamos obedecer al evangelio. Y solo hay un cielo y una sola esperanza, tanto a varones como a mujeres. No hay dos esperanzas, no hay dos cielos. Por lo tanto, descartemos la idea de que la sujeción femenina es porque el hombre es superior a la mujer, cuando eso no es cierto. Entonces, dice Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Noten esto. En primer lugar, este mandamiento es para mujeres cristianas del primer siglo. Tomen en cuenta esto. Algunas veces tenemos la idea o la impresión de que las mujeres en el primer siglo estaban sometidas a los hombres, que no tenían derechos. Deberíamos revisar ese concepto o esas ideas. Probablemente sea cierto en algún sentido. Sin embargo, el apóstol Pedro aquí hace un llamado a las mujeres del primer siglo, a las cristianas, que no crean de que porque ahora son libres en Cristo Jesús, están libres de obedecer a los hombres. Nosotros, los varones, somos libres en Cristo Jesús, pero estamos sometidos a las autoridades. Asimismo, vosotras mujeres, sujetaos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. O sea que estas mujeres a las que Pedro está dando este mandamiento estaban casadas con hombres que no habían entregado su vida a Cristo Jesús. Estamos hablando aquí de matrimonios donde ellas eran cristianas y ellos no habían entregado su vida a Cristo Jesús.
Y entonces toca un tema muy importante el apóstol aquí en este versículo 1, donde él dice que tus acciones, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, y que sus actitudes, las actitudes de las mujeres de humildad y de respeto en el hogar, son el adorno más precioso que ellas pueden exhibir, y que el corazón de ellas debe estar inclinado hacia valores celestiales y no a cosas terrenales. De eso está hablando en estos primeros 6 versículos. Pedro llama a las mujeres a sujetarse a sus esposos, especialmente a las casadas con esposos que no habían entregado su vida a Cristo Jesús. Y si alguno de ellos, dice Pedro, no cree a la palabra, ¿a cuál palabra? A ese testimonio, a esa predicación con palabras, a ese mensaje del evangelio. Si alguno de ellos no cree a la palabra, pues van a ser convertidos por el testimonio de sus esposas cristianas. Qué interesante. El poder del testimonio, el poder del ejemplo, habla mejor que 1000 palabras. Entonces habla del testimonio de las mujeres cristianas. Y esto daría mucho para qué hablar, de qué tratar en otro mensaje, porque está hablando de el carácter de la mujer. Está hablando de la conducta de la mujer, respeto, humildad de la mujer. Así como las mujeres, los varones también tenemos serias dificultades en mostrar respeto y humildad. Pero sin embargo, cristianas casadas con hombres inconversos, ellas necesitan dar un buen testimonio. A ellas se dirige el apóstol Pedro. Las mujeres cristianas casadas con inconversos deben demostrar con su conducta el poder del evangelio. ¿Y qué hombre se va a convertir si su esposa cristiana no se comporta como una mujer de Dios? Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 7 versículos 13 y 14, no deberá divorciarse de él. Pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente, y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. Ahora, puede ser que el evangelio llega a una casa donde hay un matrimonio ya establecido y solo ella o él obedecen al evangelio. Tal vez a esas circunstancias se refiere el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, donde en una casa solo ellas obedecieron o solo el varón obedeció al evangelio. Porque cristianas y cristianos solteros, óigase bien, cristianas y cristianos solteros deben pensarla 1, 2 y 3 y 4 veces si están pensando casarse con hombres inconversos o con mujeres inconversas, porque la Sagrada Escritura es muy clara al respecto. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? La Biblia habla claramente respecto al yugo desigual. Un joven cristiano o una muchacha cristiana no es recomendable, ni tiene la bendición o la aprobación de Dios que se case con alguien que no es creyente. Se está metiendo en serios problemas para su vida y debe pensarlo una y otra vez. Primera de Pedro capítulo 3, mujeres esposas, sean
sujétense a sus esposos no creyentes, está hablando de esa circunstancia donde llegó el evangelio a estos hogares ya formados y donde solo uno de ellos, en este caso las mujeres, obedecieron. Esa es la circunstancia en la que debemos tomar en cuenta este texto bíblico. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? Vayamos al fondo de este mandamiento. ¿Qué quiere lograr Dios con este mandamiento en el corazón de la mujer cristiana? Quiere lograr humildad, respeto. Ahora, Pedro no está aprobando el maltrato físico a la mujer. Tampoco pide a las mujeres que soporten el abuso del hombre. De eso no está hablando el pasaje bíblico. Hay muchas situaciones en las que la conducta de los esposos no ayuda a que este mandamiento sea fácilmente aplicado. Claro que es cierto. ¿Cómo puede una esposa cristiana sujetarse a un esposo que es patán, déspota y egoísta? Es una tarea muy dura. ¿Cómo puede la esposa respetar a su esposo siendo que éste es inseguro, indeciso e inconstante en sus responsabilidades? Bueno, son preguntas difíciles. Sin embargo, nada nos justifica respecto al mandamiento de Dios. Las mujeres cristianas deben aprender a ser humildes y ellas respetan a sus esposos porque es un mandamiento de Dios. Hay un refrán que dice: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Entonces, el consejo para las mujeres cristianas que están en una circunstancia donde sus esposos son déspotas o son irresponsables en el hogar y que tienen dificultades para someterse a este mandamiento, en lugar de pasar la vida criticando, la mujer cristiana apoya, orienta con la mejor actitud para que su esposo haga los cambios necesarios en su vida. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Pedro habla a los esposos cristianos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Un versículo dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces ahora el apóstol Pedro apunta hacia los varones casados, varones cristianos. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Y este pasaje o esta frase da de mucho para hablar también. Primeramente, implica que los varones debemos conocer, óigase bien, conocer que varones y mujeres somos distintos. Somos iguales en un sentido, en la naturaleza humana, creados iguales ante Dios, pero en otro aspecto, en la parte psicológica, somos distintos. Pero también en lo físico, porque generalmente las mujeres son, físicamente hablando, más pequeñas. Su complexión física es menor que la de los hombres. Claro, hay mujeres con las cuales yo no quiero entrar en una discusión porque me pueden noquear en un instante.
Pero generalmente estamos hablando de que las mujeres y los hombres somos distintos. Y los varones debemos vivir con ellas sabiamente. Significa conozca las diferencias, varones, conozcan las diferencias emocionales que hay entre los varones y las mujeres. Y varones, respeten esas diferencias. Busquen, hagan todo el esfuerzo para llenar esas necesidades emocionales y esas diferencias que hay con sus esposas. Ese es el mandamiento que nos da. Denles el honor que les corresponde. Aquí habla de honrar a sus esposas, tratarlas con especialidad, que se sientan especiales, que la esposa sienta que ella es importante en la vida de su esposo, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas, dice el apóstol Pedro. Entonces los varones viven con sus esposas sabiamente, conocen las diferencias que hay emocionales, no minimizan ni se burlan de esas diferencias que tiene su esposa para con ellos, pero al mismo tiempo respetan y llenan esas necesidades. También las tratan como Cristo trató a la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero, dice el apóstol Pablo en Efesios. En Efesios capítulo 5, dice de que Cristo se entregó por la iglesia. Asimismo, los esposos deben tratar a sus esposas con un amor sacrificado. Debe haber ese genuino interés de los varones, echando a un lado su egoísmo para darle prioridad a las esposas. Y dice que ellas son coherederas de la gracia. Es decir, esposos cristianos miren a sus esposas como a sus hermanas en Cristo. ¿Cómo es posible que un esposo cristiano trata con delicadeza a las hermanas en Cristo, las trata con especialidad y en su hogar no tratan de esa misma forma a sus esposas? ¿Cómo es posible? Debemos, dice, tratarlas como a iguales en el proyecto de Dios, coherederas, herederas juntamente con nosotros los varones de la gracia de la vida. Pero también aquí en Primera de Pedro 3:7 da una razón muy importante. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, yo tengo una hija. Si mi hija llega a casarse y su esposo no la trata con delicadeza ni con especialidad, es un patán, y de repente él viene a hablar conmigo y me viene a pedir algo, ¿cuál creen ustedes que va a ser mi respuesta? Pues Dios, nuestro Padre Celestial, no está complacido con cristianos casados que son malcriados, irrespetuosos con sus esposas. Esas oraciones no van a tener respuesta de Dios, dice el apóstol Pedro. Entonces, Pedro habla aquí a esposos cristianos y nos da el secreto de un buen matrimonio. Hombres, comprendan los actos y sentimientos de sus esposas. No ignoren que la mujer es distinta al hombre, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico. Varones, respeten esas diferencias.
Eso no significa que ellas sean inferiores, solo significa que ellas son distintas a los hombres. Esposos, den honor a sus esposas. Eso incluye, denles aprecio, agradecimiento, trato especial, amor sacrificado, semejante al amor de Cristo por la iglesia. Esposos cristianos, traten a sus esposas como a hermanas en Cristo. No es posible que un esposo cristiano trate mejor a una hermana en Cristo que a su propia esposa. Ese mismo respeto que se le da a las hermanas en la fe es el que los esposos cristianos deben dar a sus esposas, porque delante de Dios las mujeres y los hombres son iguales. Pedro presenta la razón espiritual, porque si los esposos cristianos no tratan bien a sus esposas, sus oraciones no serán escuchadas. Y finaliza hablando sobre el respeto, la sujeción, la humildad en el hogar, con un llamado general a todos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí en este versículo 8 resume las características cristianas. Un cristiano se caracteriza por mostrar el amor de Dios en humildad, en respeto. No podemos pretender tener buena relación con Dios y decir que yo estoy bien con Dios y no hago mi mejor esfuerzo por tener una buena relación con los que me rodean. ¿Cómo es eso? El cristianismo, el verdadero cristianismo, se demuestra en la intimidad del hogar, donde no hay cámaras ni están los ojos de hermanos y hermanas viéndonos. Cuando estamos encerrados en el hogar, no hay otro mejor lugar para demostrar nuestro verdadero cristianismo que en la intimidad del hogar. La receta para que nuestros hijos continúen o no en el camino de Dios es el testimonio que damos los padres y madres cristianos. Aquí entonces, en esta última parte de primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 hasta el 13, el apóstol Pedro habla sobre esas características de los cristianos, las marcas de una verdadera vida cristiana están aquí resumidas en esta porción desde el versículo 8 hasta el 13. Ningún cristiano puede ser fiel cristiano si no pone todo de su parte para mantener relaciones interpersonales armoniosas con los que los rodean. ¿Cómo podemos decir que tenemos buena relación con Dios si no hacemos lo que esté de nuestra parte para estar en paz con quienes nos rodean? Deseamos entonces que el verdadero cristianismo se viva en el hogar, con hogares donde se palpe, se vea el respeto, la humildad, la sujeción los unos con los otros, para la gloria de Dios. Si usted necesita que oremos por su vida espiritual, si usted necesita que Dios le cambie, póngase en contacto con nosotros, llámenos o escríbanos para que oremos por usted y también compartir el consejo de Dios de un modo personal. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha rendido su vida a Cristo Jesús, nuestra obediencia al Evangelio comienza por
creer, arrepentirnos, confesar con nuestros labios nuestra fe en Jesús y ser bautizados para el perdón de los pecados. Si usted aún no ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Póngase en contacto con nosotros, llámenos o escríbanos. Que Dios les bendiga.